Hola familia, buenos días. Pues nuevamente estamos eh, aquí haciendo más allá del acto de presencia, sino pues hemos estado orando, sí, y pidiendo a Dios que nos dé la palabra para la necesaria edificación. Y hoy nuevamente, pues como lo estamos haciendo de continuo, vamos a exponer la palabra de Dios, esperando que cada uno de ustedes sean alimentados y sobre todo edificados, ¿sí? Y también que podamos hacer pues conciencia de lo que somos como hijos de Dios. Y bueno, sin más preámbulo, les pido que me acompañen a leer 2 Corintios 4, versículos de 7 al 10. Segunda a los Corintios 4, de 7 al 10, dice de la siguiente manera: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y bueno, ¿qué es esto? Y vamos a meditar un poquito acerca de esta palabra, ¿sí? Y bueno, en este tiempo en que todo parece sufrimiento, angustia, inseguridad, dolor, desesperanza. Hay quienes han entrado en una situación de que ya perdieron la brújula. Algunas personas se sienten frustradas, están viviendo un tiempo de frustración por todo esto que está pasando. Pero ¿saben una cosa? Que todo esto, pues si le vemos el lado correcto, el plan de Dios, pues es de bendición. Sí es cierto que pues se está sufriendo, sí, pero ¿qué hemos encontrado en todo esto como el plan de Dios para nuestra vida, para tu matrimonio, para tu familia, para tu iglesia? Es necesario hacer un espacio para estar meditando en todo esto. No todo es angustia, aunque así parece, pero no todo es angustia. Lo que pasa es que cuando hay una bendición, cuando hay un momento de gozo, de alegría, es tan poquito, se nos hace tan poquito que nos acordamos más de las tristezas y de las angustias. Pero vamos a ver qué nos dice Pablo al respecto. Dice la Biblia que tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro? ¿A qué tesoro se refiere? ¿Será que las bendiciones de Dios, pues es porque tenemos una casa, un coche, tenemos un buen empleo, tenemos una buena ganancia, tenemos, no sé, tantas cosas, y principalmente materiales? Pues podrían ser tesoros, porque la Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Pero aquí Pablo se está refiriendo que tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Sí? ¿Cuál tesoro? El tesoro que tenemos es el Evangelio del Señor. Lo que andamos llevando a nuestra familia, a nuestros amigos, lo que andamos predicando, en fin, ese es el Evangelio, a eso se refiere que los tesoros que tenemos. ¿Sí? Y cuando dice, eh, pues, cuando dice en vasos de barro, pero quiero comentarte algo antes de seguir. Todo esto que estamos viviendo, tal pareciera que está algo por concluir y está algo por empezar. Tal pareciera eso, como que indica eso, ¿no? Al menos yo lo veo de esta manera. Algo está por concluir y algo está por comenzar. Bueno, quiero decirte que algunas cosas están concluyendo, por eso le están llamando la nueva normalidad, ¿sí? Si tú te das cuenta, todo está cambiando. Todo está cambiando, en donde quiera, en las congregaciones, en los cines, en los teatros, en las escuelas, en los parques, en los supermercados. Todo,
todo está cambiando. Y aún aquí en el cristianismo todo está cambiando. Cuando se puedan abrir las congregaciones, hay una serie de restricciones, le podemos llamar así, comparándolo como estábamos anteriormente, como llevábamos anteriormente nuestras reuniones. Ahora, cuando mucho, ya que estemos en las instalaciones, nuestras autoridades nos dicen que cuando mucho, media hora, 30 minutos, todo el servicio. No debe haber ruido, o sea, no puede haber alabanza, no se puede hablar fuerte, y mucho menos que estemos cerquitas como antes lo hacíamos, pasábamos todos al altar, no hablar fuerte, ¿sí? Y el que predique, bueno, tiene que guardar su sana distancia y no hablar tan fuerte para que pues la saliva, si es que está infectado o es pues de los que asintomático, que no vaya a contaminar a los demás. Además, el cupo tiene que ser al 30% del 100% que tenemos, solamente tendrá que ser al 30%, no arriesgar a personas de la tercera edad, a personas que tienen problemas del corazón, diabéticos, en fin, hay una serie de restricciones porque todo está cambiando. Pero ¿sabes qué? En el reino de Dios, en la familia de Dios, o sea, de Dios hacia nosotros, Él no está cambiando nada. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso es que Pablo dice que tenemos este tesoro en vasijas de barro. ¿Sí? El tesoro es el Evangelio, el tesoro es Cristo mismo en nuestro corazón, que lo estamos llevando por todos lados. Y las vasijas de barro, pues somos tú y yo. En el original dice que eso es barro cocido, ya barro pues trabajado, barro bien pues bien preparado, ¿no? Ya trabajado, listo para usarse, pero son vasijas demasiado frágiles. Y esas vasijas somos tú y yo, de barro cocido, listos para el uso. Mira, en aquel entonces, históricamente, yo creo que hoy en día también, las vasijas de barro, como en aquel entonces, son baratas. Por eso Pablo tomó este ejemplo. Son vasijas de barro baratas, frágiles, rompibles, además reemplazables. Y no son nada, pues que digan, no, es que esto es imprescindible, ¿no? Además son prescindibles. En cualquier momento se pueden cambiar. ¿Por qué? Porque se rompieron. Y bueno, históricamente, como hoy en día también, yo cuando iba allá pues a las sierras, yo veía vasijas de barro, ollitas de barro, ollas de barro, jarras de barro, y estaban colgadas. Y yo les preguntaba a los hermanos, hermano, ¿y esa ollita, esa jarrita, para qué la usa? ¿No hace agua ahí o algo? Un cafecito. No, es que ahí guardo mi acta de nacimiento, la de mi esposo, ahí guardo esto, y aquí guardo el dinerito. Y en aquel entonces, en los tiempos de Pablo, pues también estos recipientes de barro, estos depósitos, los usaban para guardar artículos de valor, como dinero, joyas, documentos, cosas de valor, etcétera. Pero con frecuencia estos recipientes de barro, con frecuencia los usaban para guardar desechos orgánicos, imagínense. Para eso usaban las vasijas de barro en aquel entonces, ¿sí? Y así se sentía Pablo. Él se sentía así, humilde, como reemplazable. ¿Por qué? Porque en aquel entonces ya había falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, etcétera, etcétera. Y querían ganarse la gloria a ellos de lo que hablaban y de lo que decían, ¿sí? Y luego hay veces que hablaban verdades, ¿sí? Pero ganándose la gloria
para ellos. Y a veces hablaban mentiras para ganarse más la gloria. Y si la gente en aquel entonces no leía lo que había de la Biblia, pues les creían todo. Por eso Pablo dijo, ¿por qué tenemos este tesoro en vasijas de barro? Porque el ser humano es muy sensible. El ser humano en cualquier momento se puede quebrar. Ojalá y se quebrantara para rendir su vida a Cristo, pero por lo regular se quebrantan y se quiebran, y hasta ahí llegó el asunto. ¿Por qué? Porque lo que tiene el tesoro, que es la misma presencia de Cristo en su vida, le cae pesado. ¿Por qué le cae pesado? Porque no ha sabido pues valorarlo como debe de ser, ¿sí? Y así se sentía Pablo. Era pues como un instrumento, ¿sí? Humilde, repito, como reemplazable, porque la gloria es para Dios y no para los hombres, como nos dice aquí este versículo 7 al último. Dice, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, y no de los hombres. Hoy en día, como siempre ha sido, pero hoy en día más, hay gente que tiene sed de poder, sed de manipular a la gente, de estar por encima de la gente, tener pues ese mando. Ni siquiera es el don de mando. Hoy en día mucha gente lo que quiere hay personas que lo que quiere es que le sigan las multitudes, que le siga la gente, ¿sí? Y para esto, bueno, pues se agarran de la ignorancia de mucha gente, principalmente en estas cosas espirituales, ¿sí? Hoy en día podemos ver en las redes sociales, sale cualquier cantidad, pero cualquier cantidad de predicadores. Sale cualquier cantidad de gente que agarra un texto y dice el texto del día y lo lee y se atreven a decir esto y esto otro. Si dices amén, bueno, pues te va a llegar la bendición. Y si no, y mándaselo a tantos amigos y ponle ahí en el clic que sí te gustó, porque lo que quieren es llamar la atención. Por eso Pablo dijo, esto que tenemos, este tesoro, está en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Dios, ¿sí? Y luego dice Pablo, aquí nos da 4 condiciones en los versículos que siguen, que son el 8 y el 9, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y digo, y hay más, ¿no? Hay más condiciones, pero Pablo aquí le está diciendo aquí a los hermanos de Corintios y también nos dice a nosotros. Son 4 condiciones que menciona Pablo, pero miren, de estas 4, tú puedes hacerte un autoanálisis, ¿sí? Que estamos atribulados. ¿Tú te sientes atribulado? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes angustiado? Tú te puedes hacer este análisis, porque ahorita vamos más adelante a ver que esto pues sí es una verdad, sí, definitivamente. Ayer yo platicaba con una hermana y me daba sus problemas, me los comentaba, y yo le decía, pues mira, no me gustaría estar en tus zapatos, pero lo que tengas que hacer, hazlo, menos darle la espalda a Dios, porque eso es entregar tu vida al enemigo, y ojalá y fuera a entregar su vida mientras está en esa tierra, ¿no? El enemigo quiere tu vida para la eternidad, para estar ahí con él en la eternidad, pero Dios también quiere tu vida. Cristo y el Espíritu Santo quieren tu vida para la eternidad también, ¿sí? Y bueno, no es tan fácil que te sientes angustiado, en apuros, como hoy en día. ¿Quién no está en apuros? Hay quienes no tienen trabajo y con qué trabajo, valga la redundancia, están llevando el alimento a sus hogares. Y si no les llega por ahí una despensa, alguien, un alma caritativa, por decirlo así, que ya no es tanto un alma caritativa, sino que hace 8 días vimos, no sé quién se acuerde de la predicación de hace 8 días, pero habla de una persona
que entre varios que pasaron y había una persona herida, lastimada ahí, varios que pasaron no le hicieron caso, pero pasó alguien que se supone que no debería de haberse acercado a él, más si hubiera tenido el coronavirus. Y es el buen samaritano. Ahorita hay muchos samaritanos buenos que están llegando a tu hogar, que te están llevando despensa, y tú lo sabes porque yo lo estoy viviendo, ¿sí? Que estamos en apuros, pues sí hay apuros, ¿sí? Pero no debemos de estar angustiados, ¿sí? Perseguidos porque a lo mejor nadie te persigue, pero los problemas, las deudas, las situaciones difíciles en la casa, todo eso te persigue. Y como dicen luego en el rancho, ¿no? No salgo de una cuando ya me llegó otra. Y apenas voy saliendo de una y ya me llegó otra. Y puros problemas, y problemas, y problemas, ¿sí? Bueno, pero pues no todo esto es así. ¿Sí? Tal pareciera, me decía esta hermanita que se sentía como rechazada, y otro hermano me decía que lo más lo usaban como bote de basura en su casa y en su congregación. Y yo decía, pues si supieras que la vasija de barro eres tú y para qué es usada, y que no es así como que esta no se rompe nunca jamás, pues no. En cualquier momento se podía romper. ¿Y para qué la usaban? Por lo regular, para echar desechos. ¿Sí? Imagínate los desechos. ¿Y cómo te llegan a ti los desechos? Cuando tú le compartes a alguien de Cristo, porque tú llevas en ti el tesoro, pero tú eres barro. El tesoro es la palabra. Cuando tú le llevas la palabra, hay gente que se abre y te dice, tengo esto otro, soy rechazado, tengo angustia, esto y todo me sale mal, la gente me ve con rechazo, me ve con odio, y tal pareciera que toda su basura que no le sirve, te la está echando a ti. Pero tú le compartes ese tesoro que tienes, que es Cristo. Por eso Pablo no daba un paso atrás, porque él llevaba el tesoro del Evangelio de Cristo. Dice en una parte de la Biblia el Evangelio del Nuevo Pacto. ¿Por qué del Nuevo Pacto? Porque ya no era como antes, hoy es más sencillo. Y hasta el día de hoy ese Nuevo Pacto, que es el tesoro que nosotros traemos, es vertido en estos recipientes de barro que somos tú y yo, pero también estamos compartiéndole a otros. Así es de que si te sientes derribado, levántate. Si te sientes angustiado, empieza a alegrarte. ¿Sí? En ocasiones te has sentido rechazado, sientes que ya no tienes valor, como que ya no quieres vivir, y menos en este tiempo. ¿Sabes qué? Levántate, porque esto no es así nada más. Todo esto tiene un propósito. Todo esto tiene una fidelidad. Yo quiero decirte que a pesar de todo esto, sin embargo, tu debilidad no te debe invalidar. ¿Por qué? Porque tienes el tesoro. Y tú como barro, bueno, pues somos débiles, ¿no? Pero tu debilidad, tus preocupaciones, tu baja autoestima no te debe de invalidar para representar a Cristo y que tú seas hijo de Dios. No te debe de invalidar, pues tu fe y tu fidelidad a Cristo te hacen fuerte, como a Pablo. Por eso dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Y a lo mejor tú dirás, pues qué, diga el fuerte, rico soy y no tengo nada. Diga el pobre, rico soy, o el débil, fuerte soy, y no tengo nada. Espérate. Guarda ese tesoro en ti, porque tal pareciera que todavía te falta que te moldee, que entres al horno, ¿sí? Para que seas un barro cocido, ¿sí?
y se pueda vertir lo que es necesario vertir ahí. Y que no seas usado nada más como otro artículo de barro donde guardan nada más cosas, ¿no? Que seas usado llevando el evangelio en tu persona, pero antes de llevarlo a otras personas, tienes que llevarlo a tu vida y vivirlo. Porque créeme lo que es fácil compartir de Cristo, pero no es tan fácil vivir lo que Cristo nos pide. No es tan fácil disfrutar fíjate bien, no es tan fácil disfrutar de las promesas que Cristo nos da. ¿Por qué no es tan fácil? Porque no estás completamente convencido. Porque el ser humano, por naturaleza, solamente queremos recibir, recibir y recibir. Pero la Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. Y obviamente para dar tenemos que recibir, ¿sí? Pero recuerda que lo que recibimos, que es el tesoro, que es el Evangelio, la palabra de Dios, no cuesta cualquier cosa. Al menos a Cristo le costó su vida y también resucitó, pero todo lo que sufrió Cristo, ¿sí? Ahora nosotros solamente como vasijas de barro estamos puestos para que ese tesoro sea vertido y otros lleguen y tomen o tú puedas dar. Bueno, pero tu fe y tu fidelidad a Cristo te hacen fuerte. Pablo lo decía y a Pablo todo esto lo hacía fuerte. ¿Sí? Y bueno, en el versículo 10 podemos ver también, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Llevando en el cuerpo, esto indica sufrimiento constante. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Esto significa, o quiere decir, sufrimiento intenso, prolongado, y esto es como resultado de los ataques del enemigo contra Cristo. Pero como Cristo ya lo venció, por eso dice, llevando sobre nosotros, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Esto habla de sufrimiento, repito. No es que vamos a andar cargando una cruz en la calle y de repente nos acostamos y que alguien nos clave, no. No, aquí nos está hablando de sufrimiento intenso, sufrimiento prolongado. Y esto, repito, es como resultado de los ataques del enemigo contra Cristo. Pero como Cristo ya lo venció, ese ataque lo dirige, ese odio lo dirige hacia aquellos que representan a Cristo aquí en la tierra. Y somos tú y yo. Ahora, ¿me vas entendiendo? Por eso, tal pareciera que todo fuera sufrimiento y sufrimiento y sufrimiento. Por eso Pablo nos dice ahí, 2 Corintios 7, 5, dice de la siguiente manera, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo mi cuerpo, sino que en todo fui atribulado, de fuera conflictos, de dentro temores. Por eso Pablo nos habla de esto, llevando sobre nosotros la muerte de Jesús. Es sufrimiento. Mira, Cristo sufrió y sufrió y sufrió y sufrió hasta la muerte. Y muerte de cruz. Ahora, que tenemos que vivir esto, pues no como Cristo, pero sí es para que podamos valorar el valor que tiene Cristo en nosotros y que Él resucitó para que tú también puedas resucitar. Bueno, lo dice aquí más adelante. Ahí, lo dice aquí más adelante, dice, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Cristo resucitó. Y tú debes de caminar como un triunfador, así como Cristo
que aún todavía no hemos sido transformados, no nos hemos muerto para ser resucitados en su tiempo, pero ahorita, en este tiempo, sí, habla de un dolor intenso, habla de una situación muy difícil en esta tierra. Pablo, como lo dice aquí, no tuvo descanso. No tuvo descanso en ningún momento. Cuando venimos de Macedonia, ningún reposo tuve, que eran problemas de fuera, conflictos, y de dentro, temores. Bueno, pues ¿cuándo entonces se va a vivir en paz? Un día vamos a vivir la paz eterna. Por lo pronto, necesitamos echar mano de la fe, necesitamos serles fiel a Cristo, porque Él no nos ha fallado, Él resucitó para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Sin embargo, todo esto de sufrimiento, que ahorita por demás decirlo, y si yo te pregunto, oye, ¿tú estás sufriendo? No, algunos contestarían, ay, esa pregunta ni se pregunta, oye, pues ¿en dónde estás? ¿Qué estás en otro mundo? ¿Qué? Todo el mundo está sufriendo. Si no es una cosa, es otra. Si no es una cosa, es otra. Pero están sufriendo todos. Pero no todo es angustia, no todo es sufrimiento. Sin embargo, todo esto que nos dice Pablo, angustiado, perseguido, etcétera, etcétera, todo esto nos debe llevar a un objetivo. Todo esto nos debe llevar a un objetivo, que a lo mejor tú y yo ya lo sabemos, pero quiero compartirte lo siguiente. Esta parte de la Biblia que voy a leer, que es Proverbios 4:18, te la sabes quizá de memoria. Todos estos problemas que estamos pasando, los que hemos pasado antes de la pandemia, los que estamos pasando en este tiempo, a lo mejor va a venir otro tiempo, todavía se va a prolongar, yo no sé hasta cuándo esto va a acabar, si no es una cosa es otra, pero todo esto nos ayuda a madurar, todo esto nos ayuda a vivir en fe y por fe. Porque, a ver, ¿cómo te quitarías la situación? Estamos orando, sí, en las mañanas hay un tiempo de oración que se está llevando a cabo desde Querétaro, y en nuestra página también se está compartiendo lo mismo. Y hay milagros, hay sanidades, Dios está respondiendo, ¿sí? Pero una de tantos sufrimientos, como Pablo lo dice, ¿no? Uno de tantos, pues ¿hasta cuándo se va a acabar? Mira, todo esto que sucede de milagros, sanidades, que el Señor te manda a los ángeles y nos lleva el alimento, ahorita en este tiempo, mira, todo esto, bueno, pues es necesario que suceda. ¿Por qué? Porque la gloria es para Dios y no para el hombre. Ahorita en estos tiempos, algunas personas, ¿cómo se le llaman? Algunos grupos están dando, y no meramente son cristianos y no cristianos, están llevando ayuda y están dando, pero ellos se apuntan el honor, soy yo, es que mira, que yo hago esto, en fin, ¿sabes qué? La honra es para Dios y no para el hombre. Pero todo esto que estamos viviendo tiene un objetivo, ¿sí? De formación. Mira lo que dice aquí. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tú y yo ya fuimos justificados. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Cristo es el que murió y aún el que justificó. Pero mientras que termina nuestro ciclo de vida en esta tierra, Cristo manda por su iglesia en el arrebatamiento, nosotros tenemos que ir madurando día tras día, día tras día. Por eso dice lo que acabamos de leer, porque la senda del justo debe de ser como la luz de la aurora, ¿sí? Que va de aumento en aumento, que va de sufrimiento en sufrimiento, pero también va de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, porque esto es lo que nos está dando
la formación y la preparación para poder llegar al reino de los cielos, donde no va a haber angustia, temor, no va a haber nada de esto, ninguna enfermedad, nada de esto va a haber. ¿Por qué? Pues porque ya Cristo lo prometió. Pero mientras tanto, tenemos un objetivo, y debe ser tu objetivo. Yo seguido les pregunto en la congregación, ¿cuántos tienen planes para la eternidad? Y pues todos quieren ir a la eternidad, pero todos están pagando el precio. Todos están mejorando día tras día, tras día, tras día, hasta que el día es perfecto. Cuando nos dice hasta que el día es perfecto, es hasta llegar a la estatura del varón perfecto, al conocimiento, a la estatura de Cristo, ¿sí? Y no solamente a la estatura de Cristo, de llegar a donde está Cristo ahora, que allá nos está esperando, ¿sí? ¿En dónde? En el cielo, en las nubes, en el aire, donde tú quieras. Pero esto es un tiempo de preparación, ¿sí? Es un tiempo de preparación. Cuando salían a la guerra, y yo creo hoy en día también, se dan cuenta los errores que ya no se deben de cometer en la próxima batalla, ¿sí? Y nosotros vamos creciendo, ¿sí? Con tantos problemas y demás, pero ¿qué es lo que no debemos, qué es lo que no debemos hacer? Si tú te das cuenta que ya no, que vuelves a caer en el mismo error, algo no estás haciendo bien, porque Dios está contigo y Él te dijo, no te dejaré, yo te ayudo, te sostengo en tu mano derecha. Y te digo, no temas. Pablo usa la fe para ver más allá de sus problemas y exaltar a Dios con acciones de gracias. Todo esto que hemos leído de sufrimientos, lo estaba viviendo Pablo. Y nosotros yo creo que también. Pero Pablo de repente toma, usa la fe, ¿sí? Para ver más allá de sus problemas. Tú debes usar tu fe para ver más allá de los problemas, ¿sí? Usa la fe para ver más allá de sus problemas y poder exaltar a Dios con acciones de gracias. ¿No le das gracias a Dios porque a pesar de todo esto no has dejado de comer? La familia no ha dejado de comer. Al menos yo puedo decirles como testimonio. Desde que empezó la pandemia, como a la mitad de la pandemia, me dijeron, hasta aquí llegó. Primero me estaban dando la mitad del sueldo y ahora no me dan nada. ¿Sí? Sí, cierto, estamos en el trámite de mi pensión. Pero hasta el día de hoy quiero decirte que Dios no me ha dejado sin comer. Y en estos días he podido comer todavía mejor que cuando trabajaba. Me gustaría quedarme así, pero no es así el asunto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tú no te has quedado sin comer. Usa tu fe. Usa tu fe para poder darle gracias a Dios. Usa tu fe para poder exaltar a Dios con acciones de gracias. Allí en 2 Corintios 2, 14, en medio de toda esta situación, miren lo que dice Pablo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, mucha atención, en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pablo dijo, sí estoy sufriendo y esto y el otro, pero le doy gracias a Dios, porque Él siempre me lleva en triunfo en Cristo Jesús. Alguien lo parafrasea así, que la vida del cristiano debe de ser como la luz de la aurora, que va de triunfo en triunfo. En fin, sí. Y aquí Pablo dice, doy gracias. Aquí está agradeciendo Pablo. En medio de toda la situación que estaba viviendo, está agradeciendo Pablo. En medio de toda esta situación que estamos viviendo, date un tiempo para poder decir, mas le doy gracias a Dios, porque Él siempre me lleva de triunfo en Cristo Jesús. O sea, de triunfo en triunfo. Podría decir de padecimiento en padecimiento, de situación difícil a otra situación difícil, ¿sí? Pero de una te saca y de la otra
también te saca y de la otra también te saca. Recuerda que dice la Biblia que si 7 veces cae el justo, 7 veces será levantado. Dice la Biblia también que si por un camino te atacan, el Señor te sacará por no sé cuántos caminos, por 10, 15, 20, no sé. O sea, el Señor no te va a dejar ahí. Y tú sabes que no te ha dejado en esta situación. Hoy más que nunca estamos viendo que Dios no ha dejado en una situación totalmente precaria a nadie, cristianos o no cristianos. Por eso Pablo le da gracias a Dios. Dice más, Dios le da gracias a Dios que siempre me lleva en triunfo en Cristo Jesús. Y mucha atención, por medio de nosotros, Dios manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿A qué se refiere Pablo con esto? El olor de su conocimiento. Por eso le da gracias a Dios. Pablo tomó como ejemplo una suntuosa ceremonia romana en aquel entonces. Por eso está diciendo que le da gracias a Dios porque siempre va de triunfo en triunfo. Y además, nosotros, por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Aquí podríamos aplicar el olor de su victoria. Pablo toma como ejemplo una suntuosa ceremonia romana conocida como la entrada triunfal. ¿Esto se te hace familiar? ¿Te recuerda algo? Bueno, esto era pues una ceremonia que pues los soldados romanos usaban, que le llamaban la entrada triunfal. ¿A qué se refería esto? Cuando un general llegaba victorioso, era honrado por las calles con un despliegue impresionante de gente. ¿Y por qué dice olor fragante? Bueno, ¿qué es lo que hacía con esta entrada triunfal del general que llegaba triunfante de la guerra? Bueno, pues con olor fragante. En el desfile triunfal se quemaba incienso. Mucha atención. Entraba el general, ahí va el general en su caballo y pues obviamente no sé si entraban todos los soldados, no lo sé, pero entraba el general en su caballo así bien orgulloso y a la hora de entrar en la ciudad le empezaban a aplaudir, ya estaban encendidos los incensarios, quemaban incienso de olor bonito, de olor fragante, y conforme iba pasando el caballo, le aventaban flores que despedían un aroma bien padre, ¿no? Bien rico. Entonces, quemaban incienso y se tiraban las flores por las calles. Y al pasar los caballos con sus cascos, estas flores eran trituradas. Y estas flores despedían un aroma impresionante. Unido este aroma al aroma del incienso, era una fragancia, pero riquísima, ¿eh? ¿Y por qué? Porque iba entrando el general que había triunfado y así lo recibían. Y así tú y yo, este tiene que ser nuestro objetivo. El general fue a la guerra y se las vio difíciles definitivamente, ¿no? Y luchó y luchó y luchó. Al final de cuentas, ganó la batalla. Y al regresar, pues lo festejan. Y miren cómo lo festejaban, ¿sí? En las calles había en los incensarios y las flores en el piso, así como cuando alguien se casa hoy en día, que les van tirando los niños, los pajecitos, les van tirando flores y van pasando los novios, ¿no? Bueno, en aquel entonces era el general que había ganado una batalla. Y hacían todo esto, miren qué fiesta hacían, y el olor fragante a victoria. A eso se refería las flores pisadas, ¿sí? Y al triturarlas, pues, obviamente, despedían el aroma, más el incienso que de por sí era un olor muy bonito, muy fragante. Bueno, era una fiesta impresionante, ¿sí? Y así, tú y yo, el objetivo es que desde la tierra seamos victoriosos. No todo es angustia,
Tenemos que pasar por situaciones difíciles, problemas, enfermedades, escasez, rechazos, quizá golpes, qué sé yo, no sé. Este general, cuando entraba, ya venía todo aporreado, pero contento, porque había ganado la batalla. Y tú y yo, desde aquí, desde la tierra, debemos de ser victoriosos a pesar de todo lo que estamos padeciendo. ¿Sí? Porque es necesario que tú y yo, por eso dice Pablo, que despedía el aroma, que es necesario que tú y yo despidamos ese aroma a victoria. ¿Sí? Pero tenemos que enfrentar los problemas. Y podamos despedir ese aroma fragante que no es para que la huela el general o la gente, sino para que le huela a Dios. Es para su honra, es para su gloria. Por eso Pablo dice, para que la honra y la gloria sea para Dios y no para los hombres. Imagínate que vas llegando, porque Cristo, hoy, escúchame bien, Cristo nos está esperando. Tenemos que despedir desde esta tierra el aroma de hijos triunfantes. Y seremos recibidos en el cielo por Cristo, victoriosos, habiendo ganado no una, ni dos, ni tres batallas, habiendo ganado la guerra aquí en esta tierra. Imagínate si esto le hacían a un general terrenal que ni cristiano era. Imagínate cuando tú y yo lleguemos a la presencia del Señor. Ya sea que en la guerra mueras o ya sea que Cristo llegó y nos lleva a todos. No sé, pero aquí el objetivo es que Cristo nos va a recibir. Imagínate si en la tierra cómo le hacían fiesta a uno que ganaba. Imagínate cuando tú vayas entrando al cielo. Cuando yo y toda tu familia y todos vamos entrando o vamos llegando a la presencia del Señor. Por eso Jesús, Dios nos va a decir, entra a mi derecha, bendito Hijo de mi Padre. Y eso de que entra no es nada más que pues ya te metes y ya. Imagínate el fiesta, ¿no? Bueno, la Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Ahora imagínate qué fiesta se va a armar cuando un hijo de Dios triunfante y victorioso y que ganó la guerra en esta tierra, que sufrió, que padeció, sí es cierto, cuantísimas cosas, cuando el Hijo de Dios, o sea, tú y yo y muchos más, vamos a ir entrando. ¿Qué fiesta, no? Se va a armar y no es para levantarnos así y bien así nuestro yo y nuestro ego bien subido, no, es para honrar a Dios. ¿Sí? Recuerda que cuando estemos por allá en el cielo vamos a recibir coronas y esas coronas las vamos a arrojar a los pies de quien ganó la batalla, quien ganó, mejor dicho, la guerra que fue por nosotros, y es Cristo. Va a ser algo de verdad impresionante. Y este es el objetivo, familia, este es el objetivo. Que tú honres a Dios, que con mucha honra, ¿sí? Con el rostro levantado, lleves este tesoro. Y que estés consciente que tú eres barro, que en cualquier momento te puedes quebrar, que eres muy sensible y que te duele, te angustia, no sé cuántas cosas has pasado. Esto es normal. Cristo lo vivió. ¿Sí? Pablo lo vivió, los apóstoles lo vivieron, muchos cristianos lo han vivido. ¿Y tú? ¿Eres cristiana? ¿Eres cristiano? ¿Eres hijo de Dios? Pues estás pasando por ahí, pero vas a ser recibido en el cielo. No en esta tierra, sino en el cielo. Y tu victoria, tus triunfos sobre el enemigo ya están subiendo como aroma fragante para honra y gloria de Dios, y es para su deleite y para su placer. No es para nuestro placer, ¿sí? Porque allá pues ya nos tiene en nuestro lugarcito el Señor, porque lo dijo Jesús, de manera familia, que no te me desesperes. Yo no te digo que no te angusties. Yo no te digo que no tengas problemas, porque los va a haber, ¿sí?
pero trázate este objetivo, ¿sí? Que todo lo que tú estás sufriendo y las victorias y las batallas que has estado ganando en esta tierra como hijo de Dios no se han quedado así, están subiendo como aroma fragante. Por eso dice Pablo que también vamos a llevar su vida para que suba el aroma del conocimiento. ¿Sí? ¿Cuál conocimiento? Yo sé que Cristo es victorioso, pero Cristo sabe que tú también eres victorioso, pero a lo mejor tú no lo sabes. Pero hoy yo te digo, tú eres victorioso sobre cualquier problema, circunstancia, enfermedad, lo que sea, tú eres victorioso. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado una medida de fe y tenemos que echarla a andar. Y quiero terminar con lo siguiente, ahí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, y esto también nos lo sabemos de memoria, dice de la siguiente manera, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si lo tienes ahí en tu pantalla, léelo, porque todo el que es nacido de Dios, tú y yo somos nacidos de Dios a través de Jesucristo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Te das cuenta? Hay situaciones difíciles, sí, ya lo hablamos, por demás seguiré hablando de esto, pero ¿qué dice? Vence al mundo. Nuestra fe, dice, vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Y esa solamente la tienes tú. Es la fe. Yo te recomiendo, mantente firme. No dejes que el enemigo quebrante tu fe. Séle fiel a Cristo, porque Él ya hizo todo por ti y por mí. De manera que si tú te sientes triste, angustiado, deprimido, hay situaciones difíciles que estás pasando, yo lo entiendo. No eres el único, habemos muchos, pero eso no es ningún consuelo que otros estén sufriendo. El consuelo es que tú sepas que tienes, que tú eres una vasija y que tienes el tesoro más grande, que es a Cristo en tu corazón. Y que esto no va a quedar así. ¿Por qué? Porque tú tienes que vencer todas las batallas que estás enfrentando, para que cuando ganes la guerra, tú y yo entremos a la presencia de Dios triunfantes y victoriosos. Entonces va a haber una entrada triunfal, y no es la de Cristo, no es la que hacían los romanos aquí en la tierra. La entrada triunfal tú la vas a hacer, va a ser en tu honor. La honra es para Dios, pero va a ser en tu honor. Ya me imagino cuando vamos entrando al cielo, ¿no? Ya con nuestra mano en alto, no sé cómo vamos a entrar, quizá todos aporreados, pero con vida, para que sea vida eterna, con nuestra mano arriba, y el Señor diciendo, ahí viene Pedro, ahí viene Pablo, ahí viene Samson, ahí viene Elena, ahí viene, no sé, Victoria, Chencha, Daniel, qué sé yo. Sí, ahí viene, y vamos entrando y oyes los aplausos de los ángeles y te empiezan a tirar no sé qué en el cielo. Nomás he leído que hay oro, ¿no? Y no sé cuánta cosa, va a ser un fiesta, ¿no? Impresionante. ¿Por qué? Porque vas a entrar triunfante, va a ser tu entrada triunfal al cielo. ¿No le das gloria a Dios? Yo le doy gloria a Dios porque un día entraré triunfante en el cielo, y no seré galardonado como los que fueron galardonados aquí en la tierra, ¿sí? Sino que mi galardón está en los cielos, y lo tiene Dios, y Él me lo va a dar. Y yo creo que parte del galardón es la vida eterna. Te pido de favor que cierres tus ojos. Quiero orar contigo. Si tú tienes un problema, el que sea, una enfermedad, tienes COVID, tienes la enfermedad que sea,
Hoy se habla mucho de COVID y como que le estamos dando, como que si fuera el rey de las enfermedades. ¿Sabes qué? Es otra enfermedad como cualquier otra, que se ha arraigado y ha hecho cuanta cosa. Sí es cierto, pero no está por encima del poder de Dios. Tampoco está por encima de tu fe. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, porque no estamos sufriendo solamente por sufrir, Señor. No estamos sufriendo de balde, Padre. Porque ya vimos, Señor, que mientras estemos en esta tierra va a haber sufrimiento. Pero ese sufrimiento, Señor, de nosotros depende si solamente lo vamos a estar viviendo, Padre. Porque vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, Señor, de enfermedad en enfermedad, pero cada vez, Señor, estamos madurando, nos estamos haciendo más fuertes, cada vez tú nos estás dando, Señor, la medida de fe se está haciendo más grande, Señor, cada día, Señor, podemos ver tu bondad, tu misericordia y nos hacemos más fuertes porque, Señor, tú nos das la fortaleza, Padre. Gracias te doy, Señor, porque ahora puedo entender cuando tu palabra dice, diga al débil, fuerte soy, Señor. Somos fuertes en el nombre de Jesús. Enfermedad, no tienes parte ni suerte en mi hermano, mi hermana que está viendo este video. No tienes parte ni suerte. Y hoy, en el nombre de Jesús, por la autoridad que Dios me ha dado, por la autoridad que Cristo me delegó, te ordeno enfermedad, cualquiera que seas, cáncer, osteoporosis, la que seas de la pandemia esta, del coronavirus, COVID-19, cualquier enfermedad, la que sea, solamente tú necesitas creer, tú que la tienes, necesitas creer, porque ya no la vas a tener, porque Cristo no vino de balde a esta tierra, vino a dar su vida y se llevó todos los pecados y se llevó todas las enfermedades y todos los dolores los llevó en la cruz y venció sobre ellos, por eso es que resucitó. Y hoy yo te digo, tú eres sano, eres sana en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si tienes problemas de tu mente, hoy te declaro con sanidad en tu mente. Si tienes problemas y dudas en tu vida espiritual, hoy te declaro con sanidad espiritual en el nombre de Jesús. Solamente créelo. No importa lo que estés viendo, sino más bien cree lo que dice la palabra, que Jesús es el que hace la obra en tu vida. Pero sé paciente, espera, porque si has sabido esperar tanto tiempo, otro poquito más y Jesús hará la obra. Te lo aseguro, porque lo está haciendo conmigo, lo hizo conmigo y lo hará conmigo también. Por eso es que hoy te digo, tú eres sano en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te pido por toda la congregación, Señor, que nos está viendo, Padre. Los cubro con la sangre de Jesús y te pido, Espíritu Santo, un manto de paz, de consuelo, de tranquilidad, Señor, y sobre todo de fe de que todo esto va a pasar, Señor, en nuestra vida. No va a quedarse en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Y bueno, pues gracias por tu tiempo y ahí en la pantalla aparece el número de cuenta y a nombre de quién, y agradecemos pues tu obediencia y tu generosidad. Recuerda que no estamos siguiendo al local, pero sí lo estamos ocupando y tenemos que pagar la renta, ¿sí? Así es de que gracias por tu obediencia en diezmos y por tu generosidad en ofrendas, ¿sí? Y pronto nos vamos a ver, Yo te aconsejo que veas las noticias para que nos demos cuenta de lo que tenemos que hacer, ¿sí? Yo ya quisiera abrir, pero no voy a arriesgar a nadie porque los amamos. A nadie vamos a arriesgar. En su momento lo estaremos haciendo y yo creo que no tarda mucho. Por su atención, gracias. Dios les bendiga.